al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú. Desde estos instantes, iniciamos Tu Candidato 2021. Espacio en el que conocerás las propuestas de los principales candidatos a la presidencia de la República. Entrevistas, análisis y toda la información para que puedas emitir tu voto informado y responsable. Tu Candidato 2021 a través de RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenos días. Este es tu programa, Tu Candidato 2021. Ya en la segunda vuelta, mi nombre es José Ignacio Beteta y estamos a través de la Red de Comunicación Regional, transmitiendo para muchas radios en regiones y provincias del Perú en este momento tan importante para nuestro país, en el que nos toca elegir al siguiente presidente. Ya elegimos el Congreso, ahora nos toca elegir a presidente o presidenta. Y la batalla, como ustedes saben, la competencia está muy reñida. Así que en este programa vamos a conversar con distintas personas, políticos, empresarios, economistas, analistas, para evaluar cómo se viene la segunda vuelta en las 5 o 6 semanas que nos quedan de campaña. Pero para empezar, yo les contaba de la Fundación Naumann, la Asociación de Contribuyentes del Perú, también es una de las instituciones que hace posible este programa, y el Centro de Innovación en Políticas Públicas. Estas tres instituciones son las que han hecho posible este programa Tu Candidato 2021, que ya hace 3 meses, 4 meses viene desarrollando programas semanales. Hemos conversado con congresistas, con candidatos a la presidencia, con candidatos también al Congreso. Ya está elegido el Congreso. Es un Congreso interesante para ustedes que están atentos a este programa. Se ha calculado, uno cuando ve la forma en la que se ha calculado, en la que han ganado los congresistas, hay más o menos 50, 60 congresistas que son más de derecha, digamos más de centro derecha, ¿no? Y hay 50, 60 congresistas que son un poco más de izquierda, así que la mesa se ha partido en dos prácticamente, lo cual es bueno, ojo, para la democracia, porque significa que vamos a tener un congreso en el cual van a haber dos bloques, hay 10 partidos, 11 partidos me parece que han logrado poner congresistas en el Congreso. Pero de estos 10, 11 partidos, ¿no es cierto? 5 o 6 son un poco más de centro derecha, otros 4, 5 son más de izquierda. ¿Qué significa que sea de centro derecha, de derecha? Que creen en la libertad económica, en la iniciativa privada, en el emprendimiento, en la empresa. Creen que debe haber más mercado, más libertad económica para el crecimiento. ¿Qué significa que son un poco más de izquierda? Que más bien priorizan que el Estado intervenga más en la economía, que haya más intervención del Estado, que haya más control del Estado, que el Estado supervise, fiscalice más, que cobre más impuestos, por ejemplo, ¿no? Y ustedes amigos me dirán, bueno, pero pareciera pues que ambos tienen algo bueno de los dos lados, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, porque al final los países funcionan con un Estado que tiene que poner las reglas de juego para todos, ¿no es cierto?, para las empresas grandes, medianas y para las pequeñas, pero también se necesita un Estado que promueva la inversión, porque la inversión hace que haya más empresas y cuando hay más empresas hay más trabajo. Y usted, querido amigo y querida amiga, quiere trabajo, quiere que la empresa en la que usted trabaja no quiebre, quiere que siga adelante, o quiere que su empresa crezca más rápido. Para que su empresa crezca más rápido, a veces es importante que el Estado no se meta mucho. Entonces a veces el Estado interviene mucho, pone muchos trámites, muchas barreras burocráticas y eso hace que haya menos empresas formales. Las empresas formales son buenas porque además de que pagan sus impuestos, dan trabajo más seguro, dan beneficios sociales, ¿no? Hoy día en el Perú tenemos muchas empresas informales, pequeñas microempresas informales. Estas empresas no pagan impuestos y no dan trabajo seguro. Y por eso es que son informales, porque se tienen que escapar del Estado, porque el Estado les pone muchas barreras para poder crecer. Entonces, mientras que los partidos y los políticos que son más liberales, ¿no es cierto?, promueven menos intervención del Estado para que las empresas puedan crecer, los políticos que son un poco más de izquierda promueven que el Estado intervenga más
para que fiscalice que las empresas traten bien también a sus trabajadores. Entonces, en verdad, el punto medio es siempre lo mejor, un Estado que ponga reglas de juego, que promueva la inversión, pero que también sea un Estado que dé servicios públicos de calidad. ¿Ustedes saben cuántos impuestos recolecta el Estado al año? El Estado recolecta más o menos 110.000, 120.000 millones de soles. 110.000, 120.000 millones de soles. Y ustedes se quejan de que no tienen carreteras, el colegio no tiene internet, el hospital no tiene oxígeno, no tiene camas UCI, no hay postas médicas con doctores. Bueno, pues la plata la tiene el Estado. Entonces lo que sí uno tiene que saber, ya como terminando esta pequeña introducción, es que esto no es culpa de los ricos, de los millonarios, de los que tienen plata, esto no es culpa del modelo económico, ¿no? Muchos de los problemas, muchos de los grandes problemas del país, la gran mayoría, diría yo, de problemas del país, se debe a que tenemos alcaldes, gobernadores regionales, alcaldes provinciales o distritales, políticos que no hacen su chamba, que no usan la plata como la deben de usar, se la roban, se la meten al bolsillo o la devuelven en vez de usarla para el pueblo. Entonces, darle más plata al Estado, hacer que el Estado sea más grande, agrandar el Estado, ustedes pues ya saben que la respuesta es evidente, ¿no? Seguir con el mismo funcionamiento actual, en donde todos los impuestos de las empresas, de las personas naturales, se van a ese Estado que está corrompido, corrupto, que no sabe usar la plata, esa no es la solución, ¿no? Entonces hay muchos problemas que solucionar en el Perú, y ahora vamos a conversar un poco sobre eso. Pero bueno, ya no nos queda tiempo para más. Esta ha sido la introducción del programa. Lo que vamos a hacer ahora es conversar un ratito con Jorge Dender, que ya está con nosotros. Ahora sí, ahí está Jorge. El router que se cayó. Ya estamos contigo. Ya yo me dediqué un poquito a hacer una introducción inicial para el programa, porque me parecía importante que la gente entienda, veamos a veces cuál es esta diferencia entre los dos modelos, ¿no? Los que son un poco más de izquierda. Claro. ¿Cómo ves la coyuntura, George? ¿Tú cómo has visto estas últimas encuestas que han salido? ¿Cómo ves el panorama electoral en el Perú? Sí, creo que están cercando los dos candidatos poco a poco, y también el porcentaje que la gente que no sabe por quién a votar también está con cada día menos. Entonces para mí es importante que tenemos más debates para la gente sabe qué son o cuáles son los distintos caminos y políticas que ofrecen los candidatos. Es muy importante, y el caos que teníamos en la última semana, cuando el Castillo dice participa otra persona, entonces participa él. No es, mira, a veces me pregunto cómo quiere gobernar o organizar un Estado si no puede organizar un debate. Eso parece pasar en un debate. Es también un poquito raro, ¿eh? Es un poquito fickling se llama en inglés, y ese no produce mucha confianza. Uh-huh. ¿Y cómo viste tú el debate? ¿Qué te pareció el debate? El debate fue muy emocional. Para mí Keiko fue más emocional que normalmente, pero también creo fue basado del inicio, porque las calles estaban bloqueadas, era por llegar, y ese produce estrés. No sé si fue intención, porque también fue casi la cancha de Castillo. También fue el 1 de mayo, que siempre es un día por la izquierda en todo el mundo. Entonces fue muy bien organizado con la atmósfera porque en favor de Castillo, ¿sí? Espero que la segunda vuelta del debate va a ser en otro lugar, y un poquito menos emocional y más contenido y más concreto. Pero también si escuchamos lo que siempre ofreció señor Castillo, solamente plata. Número uno, no sé dónde viene la plata, porque no creo que el cielo tira la plata. Y el otro es cómo va a usar la plata. Eso no dijo, cómo. Si me das 10 millones de euros, no sabes cómo yo uso
Ese es importante para saber. De acuerdo. Y como bien dices, ahora tocan los demás debates, todavía no se ponen de acuerdo, y lo que dice la señora Keiko Fujimori es que es el partido Perú Libre el que no quiere debatir, ¿no? Sí. El Jurado es una Nacional de contradicción Elecciones en el nombre, sí, correcto. Sí, el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que no se ponen de acuerdo, pero luego ayer en la televisión, o ayer ha sido en la noche, la señora Keiko Fujimori salió a decir explícitamente que es Perú Libre, que no quiere participar en los debates, que no quiere, digamos, aceptar las reglas que se les ponen, y lo cual, como tú dices, pues George, deja sombras de dudas, porque la población tiene que poder escuchar. Yo sé que la población quiere cambio, todos están motivados por un cambio, la palabra cambio se ha puesto muy de moda y el pueblo quiere un cambio, pero el pueblo también es inteligente y sabe que el cambio tiene que darse de una persona que sepa pues de lo que habla, que tenga capacidad de gestión, ¿no es cierto? Una cosa que es mi impresión en este debate, para mí fue claro si también Keiko es un cambio. No es una continuación de este gobierno, es un cambio también. Entonces ambos candidatos representan un cambio de la situación en donde vivimos en este momento. Por suerte. De acuerdo, sí, y definitivamente creo que mi impresión del debate, por ejemplo, fue que si bien es cierto, como tú dices, pues no fue más emocional, hubo muchas propuestas que se lanzaron hacia el aire, digamos, ¿no? Así sin mucho sustento, con mucho ruido. Fue como importante que se diera también, porque ya la gente estaba esperando un primer encuentro, ¿no? Como que un primer, ¿no? Una primera pequeña batalla, ¿no? Y ahora, digamos, lo que toca es que sea más formal. ¿Cómo ves tú el tema, George, pasando algo un poco más regional? Porque hay una situación también complicada en Colombia, para nuestros amigos que nos están viendo. Colombia está pasando por una situación difícil también. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, en Colombia creo que el gobierno tenía que retomar la decisión de impuestos que hicieron por todas las manifestaciones y presión. Y Colombia es muy complicado, es una mezcla de muchas cosas, no solamente es la izquierda, también es el régimen de Maduro, es la mafia, es el terrorismo, es una mezcla de todo, y todas las fuerzas políticas están usando esta situación por sus intereses. Espero que no va a ser más violencia, eso es absolutamente importante. Mira, una democracia vive de un debate, y un debate de distintas opiniones, a veces opiniones que son opositorios, pero sin violencia, eso es absolutamente importante, de ambos lados, no solamente de la policía, también de los manifestantes. Sí. De acuerdo. Y es una situación complicada porque Colombia, Chile, un poco antes Ecuador, digamos. Y no olvidamos Brasil con el COVID, la situación es horrible, nada menos que horrible, y por eso a veces creo pienso que todo el continente está no en caos, pero en una situación muy volátil, sí. De acuerdo. Y no produce estabilidad, y eso es en favor de China. Es en favor de China. Ese es el gran problema que veo, la influencia de China que está creciendo con cada mes. Ese es realmente un gran problema que tenemos. ¿Cómo se ve esa influencia de China en estos países o en esa situación? ¿Cómo la ves? ¿A qué te refieres? Son distintas cosas. Número uno, con los contratos que hacen con otros estados, porque a veces siempre son condiciones no crítica China y tienen que pagar muchas multas si lo hacen. Otro con la vacuna que tienen, pero ahora sabemos que la vacuna china no es tan eficiente que otras vacunas, pero es por lo menos existe y es available, es disponible, ¿sí? Y esas son las dos cosas, y también ayudan mucho con plata, compran todo, compran muchas cosas, y también ayudan con problemas de energía. Por ejemplo, en Argentina creo que pagaron 2 o 3 nuclear power plants,
Ese es muy importante y con eso se usan su influencia. Ese es Claro. un problema en América Latina. No deberíamos subestimarlo, realmente. De acuerdo, y además de que y los chinos van creciendo en su influencia, además con ese tipo de contratos millonarios y con ese tipo de apoyos, también previenen que se hable mal de ellos. Sí, ¿No? correcto, absolutamente. Ese es lo que quise decir, pero no solamente es la culpa de China, no deberíamos poner la culpa a China, deberíamos también poner un poquito la culpa a Estados Unidos y a Europa. Si ellos no hacen ninguna reacción, y es claro que los chinos tienen todas las oportunidades. Para mí es también mucha responsabilidad de Europa, de la Unión Europea, que no hace más, que no ayuda más. Y no estoy hablando solamente de plata, también con know-how, con recursos humanos, por ejemplo, médicos y todo eso. Eso podemos hacer, que deberíamos hacer. De acuerdo, o sea, la influencia geopolítica, como se dice, de China está creciendo cada vez más y se está aprovechando de esta situación de mirarse al ombligo, un poco creo yo, ¿no? De los europeos y los norteamericanos, ¿no? Sí, correcto. Sí, están preocupados más en sí mismos y en su situación y no en continuar con esa influencia que es muy importante. Cuando tú eres una potencia, cuando eres un país grande o como eres la Comunidad Europea, es muy importante que tú mantengas tus redes de aliados, ¿no es cierto? Que también tiene que ver con apoyo económico, como tú bien dices, apoyo técnico, apoyo diplomático, y con una serie de apoyos que en los años 60, 70, por ejemplo, eran muy comunes, ¿no? Sí, es correcto. De acuerdo. Eso falta. El problema es que Europa tiene otros problemas en este momento que piensen son mayores y más importantes. Exacto. Sí, es con la migración y todo, pero es equivocado eso. Tiene que tener una vista más global, no solamente regional. Ese es el problema. De acuerdo, entonces nada, una campaña con Keiko Fujimori y Castillo que todavía está calentando, que todavía está agarrando viada, una situación en Latinoamérica complicada, como dice, en crisis, y una influencia de un país como China que silenciosamente va creciendo. Una serie de temas interesantes, importantes. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy día también, por la introducción. Gracias, Ignacio. Gracias, que te vaya bien. Un placer, gracias. Chao, gracias. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente con el invitado de hoy día. Ya retornamos con tu candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Hola, gracias. Regresamos con Tu Candidato 2021. Vamos a seguir conversando entonces, como les decía, con muchos actores, especialistas, gente, digamos, vinculada a la política, a la economía, para ustedes que están en las regiones y las provincias del país, para poder analizar esta segunda vuelta, esta campaña electoral en la cual han quedado como finalistas Keiko Fujimori de Fuerza Popular y el señor Pedro Castillo de Perú Libre. Justamente en esta línea hoy día tenemos a un invitado muy importante. Tenemos con nosotros al congresista César Combina de Alianza para el Progreso. Él es vocero también de la bancada Alianza para el Progreso y vamos a conversar con él porque él además es congresista por la región Junín y además ha hecho un análisis, se ha dedicado, no solamente los últimos días, sino ya desde hace mucho tiempo, como es evidente, a evaluar cuál ha sido la situación de su región, cuál ha sido el desempeño, digamos, de sus autoridades. Y hoy queremos conversar con él acerca de eso. César, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes a todos los amigos que nos están sintonizando. Es un gusto poder estar con ustedes, poder llegar a cada uno de los hogares gracias a la red de comunicación regional y contar un poco el testimonio de lo que significa para muchos ciudadanos de mi región vivir en una situación donde gobierna Perú Libre, en un régimen ya que linda con la corrupción, linda con la dictadura, y como tú señalas, que hemos luchado, no solamente yo, sino muchísimos ciudadanos, por más de 7 años, 8 años, algunos inclusive por 12 años que vienen enfrentándose a este grupo que empezó con mucha esperanza y que terminó siendo una total decepción. El señor Cerrón
dirige este grupo político que yo califico de organización criminal, que es Perú Libre, y el día de hoy, si bien no se presenta oficialmente como candidato a la presidencia, sí es el verdadero candidato presidencial detrás del señor Pedro Castillo. Y esto es lo que queremos llevar a todas las regiones y decírselo a todos los ciudadanos, no solamente porque tenemos una opinión, sino porque desde Junín no hay duda que el señor Vladimir Cerrón es la cabeza de este proyecto, y desde Junín tenemos pruebas y hechos que hablan sobre su mala gestión como gobernador regional y como líder de un partido político. Vamos parte por parte, porque me interesa cada tema en concreto, digamos. El primer punto que tú has mencionado es Perú Libre como una decepción, o en todo caso incluso llegaste a decir, César, que era una organización criminal, digamos. A ver, ¿qué hechos y qué evidencia te hacen, digamos, a ti y a las personas que como tú bien dices, han analizado también la situación de Perú Libre, que no son pocas, hay bastante información al respecto, pero de tu lado vemos, ¿por qué podríamos pensar que Perú Libre, el partido que hoy día alberga a Pedro Castillo, es una organización, digamos, vinculada al crimen? El caso concreto que tenemos en la región Junín es un proceso, es una historia política que no viene pues de hace 2 años, que no viene del 2018, como muchos creen, y Perú Libre no es para nada un grupo outsider de la política, sino que más bien es parte del establishment político que ha estado vinculado a todas las mafias habidas y por haber en los últimos años. Vladimir Cerrón llega más o menos a inicios del 2000, 2005, 2006 de Cuba, con la idea de hacer política. Y no tiene un partido político, tiene un grupo familiar muy pequeño en donde están sus hermanos, sus primos, sus compadres, pero no tiene una articulación política. Y recibe la invitación de un grupo de izquierda regional denominado Frente Patriótico. El Frente Patriótico aglutinaba muchas facciones de construcción civil, de dirigentes de derechos humanos, líderes campesinos. Él es invitado a este proyecto y lo postula, que en 4º lugar, pero lo importante a resaltar aquí es que utiliza este cuerpo político para gestar Perú Libre, es decir, desconoce los liderazgos del fundador y del equipo fundador de este proyecto, que tenía 20 años como grupo regional, comienza a infiltrar a gente vinculada a Patria Roja, vinculada al grupo de Movadef, y la facción más radical del magisterio, encabezado por Robert Guainalay en ese momento, al propio partido para dividirlo, y básicamente lo destruye. Es como un parásito que se pega a un cuerpo y le succiona toda la vida hasta destruirlo. Así es la génesis del movimiento Perú Libre. Se inscriben, después de destruir a su padre, se inscriben como movimiento regional y postulan en el 2010, al poco tiempo, al gobierno regional. ¿Por qué digo que empieza como una esperanza? Porque llega un joven, un candidato muy joven, profesional graduado en Cuba, médico, y que supuestamente pues hacía mucho bien social. Él se vende como el médico del pueblo. Nunca nadie ha podido identificar a una persona de los supuestos beneficiarios que él tenía. Él salía en la radio y decía, mañana vamos a estar en Comas haciendo, nosotros tenemos además, para decirle a todos los hermanos del país, que tenemos un distrito denominado Comas, no solamente el Comas de Lima, y decía, vamos a estar ahí haciendo cirugías craneales, cirugías de cabeza. Yo no sé dónde los haría, porque en Comas no hay ni siquiera una posta. Entonces, él se vendía que iba por la región haciendo cirugías y extirpando tumores de la cabeza de muchos juninenses, y haciendo el bien sin mirar a quién, por así decirlo. Él llega con esta esperanza, con esta situación de buena salud para todos, y cuando llega, lo primero que hace es destruir el sistema de salud. Comienza la campaña, antes de pasar esa etapa, comienza la campaña regional, y el señor tiene ahí la primera vinculación con las grandes mafias nacionales e internacionales. El señor Cerrón, en el año 2010, recibe $15,000 de Odebrecht, de manos de Raimundo Trinidad Serra, y esto lo declara el propio Raimundo Trinidad en sus alegatos en Brasilia, donde está siendo pues procesado por el caso Odebrecht. Reconoce además a Gregorio Santos, a Jorge Acurio en Cusco, y a Vladimir Cerrón en la región Junín.
Entonces ahí ya comienzan los primeros nexos de corrupción. Posteriormente él gana el gobierno regional y allí comienzan dos tareas o dos etapas importantes del proceso por el cual yo digo que Perú Libre es una organización criminal. En primer lugar, el abuso y el copamiento a nivel laboral de funcionarios del gobierno regional. Hablamos de despidos masivos, de abuso contra los sindicatos, de violación sistemática de los derechos del trabajador, acoso laboral. Comienza una etapa de copamiento del sector salud y educación, los más grandes de la región Junín, posta por posta, hospital por hospital, colegio por colegio, en donde si la persona era inclusive de izquierda, el profesor podía ser, por ejemplo, del SUTEP, pero si no tenía el carnet de Perú Libre, lo votaban. Si el médico era alguien de izquierda, pero no militaba y no participaba en las marchas de Perú Libre, lo votaban. Y esto se consolida durante años. Y el otro proceso es el proceso de corrupción pura, el proceso que ya lo vincula, por ejemplo, a Martín Belaúnde. Cuando Ollanta Humala está en la presidencia, Martín Belaúnde se convierte en la bisagra y junto con Vladimir Cerrón hacen una sociedad para beneficiar a distintas empresas. En el caso del Puente Comuneros, por ejemplo, a una empresa Antalsis, que recibe pues una tercerización y aplican un modus operandi bastante a nivel de infraestructura de puentes. 3 puentes están vinculados al caso a Martín Belaúnde: el Puente Comuneros, el Puente Ubiriqui en Selva Central y el Puente La Esperanza. La metodología es bastante direccionada. Lo que hacen es le entregan la concesión o la construcción de la carretera o del puente a una empresa del Estado, en este caso a CIMA, que es una empresa vinculada a la Fuerza Naval, y posteriormente, sin ningún tipo de concurso, lo delegan a una tercera empresa. Y ahí aparecen las empresas de Martín Belaúnde. Entonces hablamos de un personaje que tiene ya una sentencia en primera instancia, en segunda instancia y en casación por corrupción, que ha estado sentenciado, prófugo de la justicia y en prisión, pero además tenemos una persona que en los próximos meses va a responder por 9 acusaciones fiscales, que no están en proceso, que ya son acusaciones y que están en el Poder Judicial, y casi 100 denuncias en la Fiscalía. Entonces, el señor Cerrón no representa en ninguno de los casos una opción fuera de una organización criminal, en donde está en cada caso involucrado, por ejemplo, los dirigentes del partido, sus hermanos, sus primos, sus familiares, y por eso, por esta maraña, por esta red, es que hablamos de organización criminal y no hablamos de delito común de la corrupción, por ejemplo. Ahora, que el hecho de que el señor Pedro Castillo, que ahora vamos a hablar un poquito de él, también quiero después que me dé esta opinión, el hecho de que el señor Pedro Castillo haya aceptado, digamos, vincularse a un partido así, a un personaje así, ¿tú crees que ya también no es de alguna forma sospechoso, no le quita un poco de legitimidad? Porque hay un argumento que está dando vueltas por ahí en el pueblo también, muchas regiones en el pueblo, tú sabes que quiere confiar en alguien, no dice, no, es que bueno, Cerrón es así, pero Castillo no. Definitivamente, ese es un error que yo pienso que ha aprovechado hasta el día de hoy Pedro Castillo y Perú Libre, diciendo que son dos cosas diferentes. Perú Libre y Vladimir Cerrón corre por una cuerda y Pedro Castillo, el profesor, el buen rondero, corre por otra. Y esto es una primera equivocación. Y es una situación que además corresponde a la prensa y corresponde a los que conocemos a este monstruo aclararla. ¿Cuál es la situación real? En primer lugar, Vladimir Cerrón planeó el proyecto de ser candidato a la presidencia desde el año 2016. Él señaló que cuando renunció a la candidatura presidencial en 2016, señaló que volvería en 2021 y que él encabezaría el proceso. En el camino sale su sentencia y es imposible que pueda encabezar la lista presidencial. Por eso es que poco tiempo después de ser recluido en prisión, Gregorio Santos asume la presidencia y la candidatura presidencial de Perú Libre. Es más, hay un evento público en Huancayo en donde se le hace firmar su militancia a Gregorio Santos, y Gregorio Santos recibe el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre para ser su candidato presidencial. A los días se confirma la sentencia de 19 años de prisión a Gregorio Santos por corrupción. Entonces se queda sin el segundo candidato. Y es allí donde se empieza el diálogo con Nuevo Perú y Verónica Mendoza. Verónica Mendoza asiste inclusive a una reunión en Huancayo, asiste luego a una reunión en Cusco, se le presenta como la candidata de la Unidad de Izquierdas,
pero cuando se sientan a conversar con Vladimir Cerrón sobre la conformación de las listas parlamentarias, Vladimir Cerrón les dice básicamente que Verónica Mendoza sería la cabeza, pero que todo sería administrado por Perú Libre, todas las candidaturas congresales e inclusive los futuros cargos en el gobierno de izquierdas. Entonces, esto pone muy nervioso, obviamente, al grupo de Verónica Mendoza y deciden romper la unión con Perú Libre y tomar su propio camino. En este momento, Vladimir Cerrón se queda sin candidato presidencial y sin una opción de llegar al poder. Es ahí como comienzan distintos diálogos y no encuentran a nadie. Un mes antes de la inscripción de candidaturas a la presidencia de la República para el 2021, Gregorio Santos recomienda a un profesor que había liderado las huelgas del SUTEP, al señor Pedro Castillo. Y es así como llega Pedro Castillo, con una lista congresal armada al 100% por Perú Libre, llega de invitado a un partido en donde ni siquiera tiene militancia, donde no pudo votar por él mismo a las elecciones internas y donde básicamente es la cereza del pastel. La situación de control que tiene Vladimir Cerrón sobre Perú Libre, sobre Pedro Castillo, se está evidenciando cada día más. Pedro Castillo dice A, pero quien le enmienda la plana y le dice B y hace reconocer públicamente que es B es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón además le ha puesto a Richard Rojas, que es el jefe de campaña de Perú Libre y es brazo derecho de Vladimir Cerrón durante años, tanto así que dirigió su campaña presidencial el 2016. Entonces, creo que aquí ya no hay forma de que Pedro Castillo tenga un espacio propio, no hay forma de que Pedro Castillo se independice de Perú Libre. Tendría que renunciar a su candidatura, tendría que renunciar a tener bancada, tendría que renunciar al partido, y básicamente lo que hay aquí es un reconocimiento por parte de Pedro Castillo que él va a gobernar parte del Poder Ejecutivo, pero que el Congreso y las decisiones ministeriales las tomará Vladimir Cerrón. Hay un tema acá para seguir con este tema de la corrupción y a mí me llama mucho la atención. En su declaración al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE creo, Perú Libre ha dicho que su campaña ha costado 17.000 soles. Es increíble, digamos, soles, porque evidentemente pues es un montón de plata la que están gastando. Y yo con todo lo que me has contado me pregunto, bueno, ¿de dónde viene tanta plata para hacer tantos carteles, tantos viajes, tanta seguridad, tantos guachimanes, ¿no es cierto? Tanta gente dando vueltas alrededor, ¿no? Y además, los que hemos tenido algún tipo de experiencia a nivel de participación política, podemos a ojo de buen cubero calcular lo que se viene gastando. Un banner, tal cual lo vemos en cualquier gira, está costando pues 30 soles, de 30 a 50 soles. Las chompas y las casacas de Perú Libre en la región Junín, las que estaban repartiendo al equipo de campaña y a los comités, básicamente están costando entre 50 y 60 soles cada una. No reparten polos, reparten casacas, no reparten cualquier bandera. Cuando uno analiza la bandera no es una bandera simple de una sola mano, son banderas donde hay, por ejemplo, 2 tipos de tela, donde hay un tipo de sublimado en donde cada bandera no te baja 18 soles. Y como tú dices, un gasto logístico impresionante. Caravanas, gasolina, pintura, regalos, inclusive hemos visto que han mandado a hacer estas zapatillas. Y 17.000 soles es lo que aparece pues en el formato del Jurado Nacional de Elecciones para cumplir en la formalidad. Pero la realidad es que no se está gastando esa cantidad de plata. La cantidad de plata supera por muchas veces ese monto formal. Y la caja chica de toda esta campaña está en mi región, con mucha tristeza debo decirlo. En mi región se está generando esta caja chica que alimenta la campaña de Pedro Castillo, que nos está dejando a nosotros sin salud, que nos está dejando a nosotros sin una gestión pública eficiente, que nos está dejando a nosotros sin obras. Entonces, la corrupción es la madre del cordero, el diezmo a los trabajadores del gobierno regional es la madre del cordero y está alimentando una campaña multimillonaria. Pero además, como he dicho, creo que en los próximos días hay que reforzar este mensaje y pedirle explicaciones públicas al señor Pedro Castillo, porque otra región que ha sufrido mucho y que está en pobreza y en corrupción es la región Cajamarca. De acuerdo. Y es otro de los grandes promotores
del financiamiento de la candidatura de Pedro Castillo. Esto está viniendo con muchísimo dinero. No es poco lo que se está invirtiendo y lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones nuevamente, junto con la OMPE, están tomando un papel de mucha pasividad. Es increíble que no se puedan pronunciar ante lo evidente. Ahora, vamos a pasar al tema gestión, porque ya definitivamente queda claro que hay muchos elementos de sospecha, digamos, y de duda. Nos has contado muy bien la historia, digamos, de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, los nexos que tiene. Creo que a veces la gente, ya por buscar supuestamente ese cambio romántico, mágico de la situación de pobreza y de necesidad en la que estamos, en la que está mucha gente que es real, ya a veces cierra los ojos frente a estas cosas. Pero además de toda esta parte de la corrupción, hay un tema de gestión. Para poder hacer un cambio, lo que la gente a veces no entiende es que si tú quieres un gobierno que haga cambios, tiene que ser un gobierno liderado por personas que sepan gestionar, que sepan ejecutar presupuesto, que sepan hacer obras, que sepan coordinar. Y en la parte de la gestión tú también tienes muchos datos y mucha evidencia acerca de lo que ha pasado con los gobiernos que ya han sido dirigidos por Perú Libre, ¿no? Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, efectivamente. Muchas veces cuando uno comenta el tema político, que es el tema de la dictadura casi que hemos vivido en la región Junín durante tantos años, en donde por ser opositor te mandaban amenazas, te botaban del trabajo o te mandaban una centralita que crearon en la Dirección Regional de Salud, en donde miles de trolls y miles de perfiles falsos en redes sociales te destruían la imagen. Otra cosa es hablar de la corrupción, en donde está claramente involucrado Vladimir Cerrón y su organización criminal. Pero otra cosa es, creo que algo que también nos ha tocado y que la gente necesita saber y conocer, que es la incapacidad de gestión total de este equipo. Este equipo que dice que va a poder salvar al Perú en plena pandemia, en donde se nos están muriendo 300 peruanos diarios por la falta de oxígeno, por la falta de vacunas, por la falta de atención médica, en un país en donde el desempleo está creciendo galopantemente, en un país en donde los negocios, los pequeños negocios están cerrando. ¿Qué le ofrece Perú Libre al Perú? Lo que le ofrece es una incapacidad total. Y básicamente los números hablan por sí solos. En la región Junín, el indicador quizás más doloroso que tenemos es la cantidad de anemia que creció durante la gestión de Perú Libre. Hablamos de que Vladimir Cerrón, el doctor anemia, recibió 40% de niños entre 0 y 5 años anémicos y entregó 4 años después el gobierno regional con 65%. Es decir, el crecimiento más terrible de la anemia en todo el Perú y básicamente por un factor. El factor es que los funcionarios que trabajaban el tema de la anemia y que venían trabajando desde gobiernos anteriores fueron cambiados el primer día de gestión. Ni siquiera se terminó de sentar Vladimir Cerrón en el sillón regional y ya daba las resoluciones para resoluciones de contratos a funcionarios que tenían años de experiencia. Y se priorizó en toda su gestión, la primera y la segunda, la contratación de personal de confianza de Perú Libre, aún así no cuente con la especialidad o el conocimiento o la experiencia necesaria. Datos de la Contraloría que también hemos presentado muestran que 40 de los 45 altos funcionarios del gobierno regional de Junín, de los cargos directivos más importantes, hablamos del jefe de presupuesto, el jefe de logística, abastecimiento, asesoría jurídica, Secretaría General del Consejo, Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Producción y gerente general del gobierno regional, por ejemplo, no cumplen el perfil mínimo, no cumplen el ROF y el MOF de la institución. Y han sido iniciados ya procesos de investigación de Contraloría y de Fiscalía para sancionarlos. Pero claro, mientras que esto ocurre, ¿qué cosa pasa? La ejecución presupuestal se reduce a la mínima expresión. César, te interrumpo un segundo. ¿Esto significa entonces que el señor Vladimir Cerrón ha contratado a funcionarios que ni siquiera tenían el perfil, digamos, de currículum para poder ocupar ese cargo? Eso es lo que estás diciendo. Sí, exactamente. O sea, y no es algo que a César Combina se le haya ocurrido, sino es un informe de Contraloría que detecta 40 de 45 funcionarios que no cumplen el perfil. Y casos además que duelen mucho,
por ejemplo, el del gerente general del gobierno regional. Hablamos de la persona más importante en la administración, que podría pues ser el gerente de una empresa. Tú no puedes tener un gerente que no sepa nada. Y para poder comentarte, por ejemplo, este caso, el gerente general de su último gobierno regional, de la gestión que empieza el 2019, su primer trabajo fue ser gerente general del gobierno regional. Increíble. El primer trabajo de esta persona fue ser gerente general de un gobierno regional. Increíble. El gerente general de desarrollo social, aquel que ve justamente el tema de la lucha contra la anemia, el desarrollo de la primera infancia, el tema de nutrición, inclusive que también ve el tema de la Dirección Regional de Salud y la Dirección Regional de Educación, es un bachiller en sociología, sin ningún tipo de experiencia previa, sin ni siquiera tener un título profesional. Y además, si uno va descascarando, se encuentra que, por ejemplo, el director regional de transporte en ese momento, alguien que dirige no solamente la política de infraestructura de transporte, sino que además es el responsable, por ejemplo, del mantenimiento de las vías de toda la región, una región además eminentemente rural como la mía, es un sociólogo también. Nunca tuvo ni siquiera un diplomado de gestión pública y se le puso ahí porque era el líder de las juventudes de Perú Libre. Poco tiempo después lo votaron por un escándalo de cobro de cupos en el otorgamiento de licencias de conducir. Entonces, hablamos de incapacidad por un lado y de corrupción por otro lado. Esto también ha generado graves problemas y graves problemas a nivel de nuestra región en las relaciones del gobierno regional con el sector privado. Huancayo es una ciudad eminentemente comercial, eminentemente emprendedora, y nuestra región en sí es una región emprendedora. Pero las decisiones de los funcionarios que han sido puestos allí por Vladimir Cerrón y que terminan siendo títeres de Vladimir Cerrón, hacen que todo proyecto público-privado se estanque de tal forma que se tiene que pasar primero por la autorización del jefe de la mafia, es decir, Vladimir Cerrón tiene que autorizar cualquier tipo de proyecto. Hablamos del aeropuerto de Jauja, por ejemplo. En la época de Alan García se aprobó un paquete de infraestructura para aeropuertos en el interior del Perú. Aeropuertos como el de Tumbes fueron inyectados con millones de soles para fortalecer el turismo y la conectividad aérea. Jauja fue uno de esos casos. Lamentablemente, mientras que Tumbes, mientras que Sullana, mientras que inclusive aeropuertos pequeños como Andahuaylas recibieron el financiamiento, Jauja no lo pudo recibir porque Vladimir Cerrón creó un conflicto social de enfrentamiento tal que el Ministerio de Transportes tuvo que revertir los fondos. Recién el año pasado se han aprobado los fondos, es decir, años de retraso para que no tengamos una pista, para que no tengamos una sala de espera en el aeropuerto, para que no tengamos un estacionamiento con baños que puedan recibir a los turistas. No hay ni siquiera una tienda de recuerdos, no hay ni siquiera un counter, así como lo tiene cualquier aeropuerto, porque el señor Cerrón decidió que él quería ser el ejecutor del aeropuerto y decidió generar un proyecto aeroportuario que compita con el de Jauja y se tumbaron ambos proyectos. Nos quedamos sin aeropuerto por Vladimir Cerrón. Pero esta es una historia. Nos quedamos sin parque científico-tecnológico, que era un proyecto de la Universidad Nacional del Centro, en la provincia de Jauja, porque hubo un boicot de Vladimir Cerrón. Nos quedamos sin parque industrial, porque el Ministerio de la Producción decidió de que era importante promover la industrialización en la selva central y en la sierra central, y el señor Vladimir Cerrón bloqueó todo tipo de participación del Ministerio de la Producción. Pero además, algo que a todos los afectados, quienes hayan ido a Huancayo, han tenido que pasar por la carretera central. Al costado de la carretera central está el ferrocarril central andino, una línea férrea que es la línea férrea más alta del mundo y que además tiene una particularidad. Fue construida de tal forma que ninguna nevada, ningún huaico, ningún deslice de roca lo interrumpe. Tiene 24 horas, 7 días a la semana operaciones. Por tanto, es una importante forma de conectar para, por ejemplo, carga y sobre todo para pasajeros. El señor Vladimir Cerrón rechazó la oferta del Ferrocarril Central Andino, promovida por la Cámara de Comercio de Huancayo, para generar una iniciativa público-privada de unificar con la línea férrea Huancayo con el puerto del Callao
y garantizar de esta forma un puerto libre, un puerto seco, como existe pues en Suiza, como existe en Madrid, como existe en otros espacios, en donde las empresas logísticas puedan desarrollar un polo de progreso lejos del puerto del Callao para abaratar costos utilizando una vía férrea. Es decir, todos esos proyectos han sido boicoteados por los funcionarios de Vladimir Cerrón, que solamente hacen caso a este líder. No sé cómo realmente explicar la cantidad de oportunidades y millones de dólares de inversión, además de empleos que hemos perdido, simplemente por la necedad de estos funcionarios. Tengo dos preguntas más. La primera es otra cosa que dicen. A ver, nos ha quedado clarísimo, digamos, el contacto y la conexión con la corrupción y con estos grupos sospechosos que hay alrededor de Cerrón y también de Castillo, digamos. Nos ha quedado clarísima, mucho más clara quizás incluso la incapacidad de gestión. Pero hay algo más que dicen a veces algunos analistas y también la gente común, ¿no? Quiere taparse los ojos a veces, o no sé si lo dicen con razón. Y dicen, no, es que al señor Castillo y al señor Cerrón al final se les puede moderar, es decir, les podemos poner figuras públicas al costado, ¿no? Ministros, académicos, la gente de Verónica Mendoza dice que lo va a ayudar, y entonces vamos a moderarlo como si fuera Humala, ¿no? Vamos a hacer que el señor Castillo se convierta en el Ollanta Humala. ¿Tú crees, conociéndolos tan de cerca, que esto es posible, César? Yo le digo a estos ciudadanos que están pecando de ingenuos, que no tienen la menor idea de lo que es Vladimir Cerrón y Perú Libre. Ellos son un lobo vestido de cordero. El día de hoy ya se están moderando para llegar al poder. Este Vladimir Cerrón, que explica abiertamente cómo va a cerrar el Congreso y tiene plan A, plan B y plan C, se está moderando y ya nos parece radical. El señor, cuando tenga el poder, va a ser peor. No se va a moderar y no se va a controlar. Y esto ya también se ha anunciado de distintas formas. No va a firmar ninguna hoja de ruta. No va a arriesgar ni siquiera ceder 1 milímetro en sus pretensiones. Y aquí tenemos distintos temas que quizás la gente no se percata. Tenemos, por ejemplo, la situación de la educación, que a muchos, yo soy docente universitario, y nos preocupa. ¿Por qué? Porque la educación es un pilar fundamental del futuro de un país. Pero también en la educación ha habido una complementariedad del sector privado al sector público. No hay universidades públicas en todo el país. ¿Cuánto nos gustaría que existieran? Pero no las hay. Y en todo país el sector privado colabora con el sector público en todos los niveles de la educación. Ya aquí hay un mensaje radical. El señor Cerrón y el señor Pedro Castillo han dicho que no más lucro en la educación. Y no más lucro en la educación significa que el colegio privado de la esquina de nuestra casa, que el nido a donde van nuestros hijos, que la universidad donde estudia nuestro hermanito y que acaba de ingresar con su propio esfuerzo y que la familia hace un gran esfuerzo para pagar esa pensión, se desaparece. Aquí no va a haber un proceso de adaptación, no va a haber ninguna moderación del discurso. Es un discurso muy radical. Suena bonito decir ingreso libre a las universidades, pero a ver, cuando cerremos las 90 o más universidades privadas que hay, los institutos, los colegios que en estos momentos están dándole educación a miles de ciudadanos, de jóvenes, ¿qué cosa va a pasar? Uh-huh. ¿A dónde va a ir esa gente? Entonces, aquí hay un tema muy importante. Otro tema gravísimo es el tema de la visión que tiene Vladimir Cerrón y Perú Libre y Pedro Castillo sobre el emprendimiento y sobre los negocios. Ellos ya anunciaron que iban a cerrar las importaciones, que iban a rechazar los tratados de libre comercio. La pregunta del millón es, sin tratados de libre comercio, ¿a dónde vendemos la maca que producimos en la región Junín? ¿A dónde exportamos las uvas que se producen en Ica? ¿A dónde vendemos el café y el cacao que sostiene la región San Martín, que sostiene Oxapampa, que sostiene a la zona Braen para que no caigan en la hoja de coca? Y además, yendo a otro sector que es además importantísimo, el sector turismo es el sector que más se ha afectado en la pandemia. Mucha de la gente que me está escuchando
el día de hoy en las regiones, dice, pero yo tengo un pequeño negocio de turismo, un pequeño restaurante, un pequeño hotel. ¿Qué nos va a pasar? Lo que va a pasar, señores, es que van a verse obligados a quebrar. Es una quiebra voluntaria. ¿Por qué? Porque mucha gente está votando voluntariamente por un discurso en donde no han preguntado a su candidato presidencial qué opina. ¿Qué opina sobre la reactivación del turismo? No va a haber una reactivación del turismo porque cuando se cierran las fronteras, cuando entramos en un proceso de caos, cuando entramos en una lista negra a nivel global, todos los países del mundo le dicen a sus ciudadanos, no vayan. Claro. No vayan. De acuerdo. Entonces, ¿cómo poder salvar Cusco? ¿Cómo poder salvar Chachapoyas? ¿Cómo poder salvar Puno si vamos a estar en una lista negra global? Esto no es para nada una exageración, porque cuando hablamos de quienes idolatra a Vladimir Cerrón, y es más, lo hizo, el primer viaje que tuvo Vladimir Cerrón no fue agradecerle a la población de Junín, no fue viajar con su familia a Cusco, fue irse a Venezuela, a un besamanos de Maduro. Entonces, su modelo es Cuba, su modelo es Venezuela, su modelo es Corea del Norte. Esto no me parece que sea lógico para nadie y que realmente no solamente la democracia, la institución, la libertad es importante. No solamente es importante eso, también es importante el día a día de la gente. También es importante preguntarnos dónde van a estudiar nuestros hijos, de dónde vamos a vivir, si nuestra empresa va a seguir o no va a seguir. Y esto realmente es preocupante, peligroso, y vale la pena que cada ciudadano se lo pregunte a Pedro Castillo. En sus redes sociales, cuando tengan a un candidato de Perú Libre cerca, cuando vayan a un meeting, están en su derecho de votar por Pedro Castillo, pero informémonos bien, porque lo último que sería terrible es que cuando lleguen al poder, digamos, nadie nos dijo nada. Y aquí estamos muchos ciudadanos diciendo lo que vivimos en la región Junín. De acuerdo, la de cierre. El señor César Acuña ha dicho que él, obviamente, en esta coyuntura, en esta situación, prefiere darle su voto a la señora Keiko Fujimori. No tanto como muchos, además, porque crean en la señora Keiko Fujimori, es decir, porque la señora Keiko Fujimori tiene también sus propias debilidades y sus propios pasados, ¿no? Su propia mochila, ¿no? Pero digamos, frente a esto que estamos conversando, lamentablemente, ¿no? Las opciones que hemos tenido en la segunda vuelta son pues el señor Pedro Castillo y el señor Keiko Fujimori. Ahora, este respaldo del señor Acuña es un respaldo que está, ¿crees tú, César, digamos, institucionalizado el partido? ¿Ustedes lo han conversado? ¿Han hablado de esto como bancada? ¿Tienen una postura al respecto? Sí, es una posición institucional, sin duda. En todas las instituciones democráticas como Alianza para el Progreso hay posiciones. Hay algunos que como yo desde el inicio hemos presentado a cada miembro de la bancada, a nuestro presidente y el Consejo Ejecutivo Nacional, las pruebas de la corrupción. Y por eso podemos decir que no ha sido una decisión tomada a la ligera. Son 2 semanas ya que yo he presentado a mi partido y a todas las instancias correspondientes las pruebas de la región Junín. Pero también las bases del partido en Cusco y en Puno han mostrado la situación también de vinculación con Jorge Acurio y vinculación con Walter Adubiri. Esto generó un debate interno en Alianza para el Progreso, en donde, claro, muchos dicen decían sobre Keiko tenemos pruebas y sobre Castillo tenemos dudas, y ahora Alianza para el Progreso, después de que se ha enterado de todo lo que nos ha estado ocurriendo, decimos más bien sobre Castillo tenemos pruebas y certezas, y sobre Keiko podemos tener dudas. Y es allí donde el presidente de nuestro partido, César Acuña, anunció que, en primer lugar, la decisión institucional es no votar por Pedro Castillo, porque tiene claramente vinculación con la corrupción, que además ha saqueado nuestras regiones, porque además tiene vinculación con corrupción mayor. Hablamos de Odebrecht, de Martín Belaúnde, de Narina Heredia. Pero la tercera decisión que nos ha llevado a tomar esta decisión de no votar por Pedro Castillo es el respeto al orden democrático. La situación de disolución del Parlamento, antes de que siquiera tomen juramento los congresistas, la propuesta de disolver el Tribunal Constitucional, la propuesta de observar y de elegir democráticamente a los jueces en procesos amañados, como ocurren en Cuba, termina siendo una violación de todo sistema democrático, el Estado de Derecho y la instalación de una dictadura de facto.
Entonces, ante esto no podíamos quedar tibios y tuvimos que tomar esa decisión. La siguiente decisión se cae de madura, votar por la señora Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque dentro de dos opciones es el mal menor. Alianza para el Progreso no se suma a un cogobierno, no va a participar de una alianza a nivel gubernamental ni a nivel parlamentario, pero sí tenemos que tomar una decisión, y la decisión es votar por alguien que dentro de todo lo que se le puede criticar, no tiene en estos momentos una mayoría parlamentaria o una cantidad de números en el Congreso que permita generar una dictadura. Como congresista lo puedo decir, los 37 votos que tiene Perú Libre ya lo hacen la primera fuerza parlamentaria, y con esto dominará la agenda parlamentaria vía la Junta de Portavoces. Además de eso, sumándose los votos de Juntos por el Perú, que ya anunciaron que se iban a sumar, logran el bloqueo de toda iniciativa de control político. Hablamos de, por ejemplo, la vacancia presidencial, hablamos de la censura de ministros y la censura de gabinetes. Es decir, el Congreso de la República con esta alianza quedaría en jaque. Y lo que nosotros queremos hacer, creo, que es garantizar, espero que así sea, porque creo que ha demostrado en estos días que Keiko Fujimori tiene una apertura, tiene la voluntad de tener un gobierno de ancha base, pero más que eso, que el Congreso cumpla su labor. Si los señores de Perú Libre creen en la democracia, pues entonces tendrán control político a la fuerza que asuma la presidencia. Pero en este caso, a todas luces, ya sea por el tema técnico legislativo, ya sea por la propuesta institucional y ya sea también por las propuestas de carácter económico, la única alternativa que Alianza para el Progreso ve en esta segunda vuelta es apostar con los justos reparos que uno puede tener por fuerza popular. Y además, no solamente le pedimos a la población que analice esta situación, sino que le pedimos a la señora Fujimori que también abra la cancha, que muestre la voluntad de mantener un sistema constitucional de derecho en donde la gente sea el objetivo prioritario, el respeto de la libertad, resolver el problema de la pandemia y generar empleo. De acuerdo. Bueno, nada, clarísimo. Muchísimas gracias, César Combina, congresista de la República, de Alianza para el Progreso. Gracias por esas explicaciones tan claras y detalladas de lo que significa, digamos, Perú Libre, Vladimir Cerrón y Pedro Castillo. Creo que has hablado con datos, con evidencia, no has simplemente hecho suposiciones o ni siquiera prácticamente has opinado, has relatado una serie de datos y de hechos que son muy concretos y que es la idea de este programa, digamos. Nosotros, así como hemos sido críticos de muchos candidatos a lo largo de la primera vuelta, y que también somos críticos, como tú bien sabes y dices, de los reparos que hay que tener con la señora Keiko Fujimori, ahora nos ha tocado hablar de Perú Libre, digamos, y de la agenda de este candidato Pedro Castillo. Muchas gracias, César. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Una pausa, venimos con las palabras finales del programa Tu Candidato 2021. Ya retornamos con Tu Candidato 2021. Sigamos en Tu Candidato 2021. Gracias, estamos nuevamente aquí en Tu Candidato 2021. Bueno, hemos tenido una conversación muy interesante. Yo espero que ustedes, queridos oyentes, digamos, y también los que nos ven a través de redes sociales, puedan hacer su propio análisis, pero de verdad que ha sido una información muy importante la que nos ha dado el señor congresista César Combina. Así que los dejamos ahí para evaluar. La próxima semana vamos a seguir conversando, como les decía, con analistas, especialistas acerca de la segunda vuelta. Pero por el momento, por favor, piensen en su voto bien, no se dejen llevar por esta idea de que el cambio se puede de la noche a la mañana, de que el Estado va a funcionar bien para hacer las cosas bien. Mientras más Estado, las cosas muchas veces son peores, recuerden eso, más políticos, más burócratas, las cosas son peores. No piensen que les van a regalar la plata, no piensen que le van a quitar la plata a alguien para dárselas a ustedes. No piensen en eso, no se crean esos cuentos.
El Estado lamentablemente tiene muchas cosas que cambiar y las cosas buenas ocurren lentamente. Las cosas buenas se consiguen despacio y ustedes lo saben porque ustedes han trabajado, se han esforzado y lo bueno tarda en llegar. Entonces necesitamos simplemente que los ciudadanos estemos más empoderados, que el Estado nos sirva a nosotros, que los funcionarios del Estado, los burócratas, se encarguen de solucionar los problemas de los ciudadanos, pero para eso no hay recetas mágicas. Para eso, lamentablemente, hay que hacer las cosas despacio, en el marco de la ley, respetando las instituciones. Y por eso, por favor, piensen bien en su voto. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Hemos presentado Tu Candidato 2021. RCR